Hola, ¿qué tal? Les saluda Alejandro Ríos y es un placer para mí compartir con ustedes esta actividad en la que vamos a explorar cómo los resistores hacen que varíen corriente eléctrica en un sistema. Bien, para hacer el análisis vamos a utilizar el sistema que tenemos en pantalla, que consta de dos paquetes de batería, un diodo LED, un interruptor, el interruptor S1, que es un interruptor de deslizamiento, un resistor R4 de 10 kilo ohmios. Al resistor de 10 kilo ohmios le vamos a llamar R4. Un resistor de 5.1 kilo ohmios vamos a llamarle R3. Un resistor de 1 kilo ohmio que le vamos a llamar R2. Un interruptor de presión o botón. Y con eso tenemos el sistema completo. Ahora podemos apreciar en primer lugar que el LED está iluminado, lo que significa que hay corriente circulando. La corriente no está pasando por el resistor R4. ¿Por qué? Porque está activado el interruptor S1. Si el interruptor S1 está activado, estas dos terminales están conectadas, están en corto. Al estar en paralelo con el resistor R4 está en corto y es como si no existiera, lo que significa que la corriente pasa por el diodo, pasa por el interruptor S1, pasa por R3 y regresa a las baterías. ¿Por qué no pasa por R2? Porque no está activado el interruptor de botón que tenemos aquí, el interruptor de presión o botón. Bien, ahora observemos lo que pasa cuando activamos el interruptor S2. Al activar S2, se ilumina con más intensidad el diodo. ¿Por qué? Porque lo que está pasando es que al activar S2, ponemos en paralelo a R2 con R3. Al poner en paralelo R2 con R3, la resistencia combinada de ellos dos es más baja que la de R3. Siempre que ponemos resistores en paralelo, la resistencia combinada de esos resistores en paralelo va a ser más baja que la resistencia de los resistores de la configuración. ¿Ok? Si liberamos S2, nos queda solito R3 en la configuración y entonces la resistencia más alta. Si activamos S2, baja el nivel de resistencia en la combinación en paralelo y por lo tanto aumenta la corriente y el diodo se ilumina más. Ahora, vamos a estudiar qué pasa si conectamos la resistencia R4. Para incluir la resistencia R4 en el sistema tenemos que desactivar S1. Entonces vamos a activar S2. Vemos que aumenta la corriente. Pero si desactivamos el interruptor S1, baja el nivel de corriente en el diodo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la resistencia combinada de R2 y R3 es más baja que la resistencia de cada uno de ellos, al desactivar S1 se ha incluido en serie a R4. R4 está en serie con esta combinación en paralelo. Y cuando añadimos un un resistor en serie, aumentamos la resistencia del sistema. Al aumentar la resistencia baja la corriente y baja el brillo del diodo LED. Si desactivamos R4 activando S1, porque si activamos S1 R4 queda en corto, así que lo activamos, ilumina más el diodo LED porque ya no tenemos R4 en serie y tenemos más corriente circulando en el sistema. Si activamos R4, es decir, desactivando S1 para que R4 no nos quede en corto, entonces vuelve a aumentar la resistencia del sistema porque R4 está en serie y baja la intensidad de la corriente y por ende baja la intensidad del brillo del diodo. Si desactivamos a S2 para que queden entonces R4 en serie con R3, disminuye un poquito más la corriente y disminuye un poquito entonces el brillo en el diodo LED. Bien, de esa forma podemos apreciar que combinando las conexiones de resistores, conectando, desconectando resistores,
poniéndolos en corto o poniendo sus terminales en circuito abierto, podemos entonces ir variando la corriente en un sistema eléctrico. Espero les haya gustado la exploración y bueno, que estén bien. Saludos.